con ustedes, gracias por recibirnos, gracias a activistas, rescatistas, Salto, a Susana Leyes, a todos el grupo animalista que se esfuerza día a día con esta lucha, que representa a los más desprotegidos de la sociedad, a los que no tienen voz, a los que no votan, pero que no son cosas, nunca lo fueron y nunca lo van a ser. Hay un eslogan que circula por Facebook y dice: un animal es una cosa cuando el hombre es poca cosa. Estamos acá porque nosotros no somos poca cosa, porque al contrario, consideramos que somos las personas que debemos ser quienes defendamos la vida. Sin distinción de especie, toda vida debe tener derecho a la misma, derechos que les corresponden, y que se ayuden por el solo hecho de nacer. Como dice el cartel, no son cosas. Eso es uno de los parámetros fundamentales que nosotros en nuestro proyecto de ley estamos exigiendo. Y estamos exigiendo en este momento, en plena campaña electoral. Nuestra campaña seguirá hasta el día mismo de la elección presidencial. Nosotros somos la voz de los sectores. Vamos a hacer un cartel para el 30 de marzo que exhortamos la concurrencia de todo el país, interior y Montevideo, a la concentración pacífica que haremos de 14 a 18 horas en el Parlamento para hacer entrega de las firmas hasta este momento recabadas en los departamentos que hasta el momento hemos visitado. Visitamos Rocha, Maldonado, Florida, Cazupá, Tacuarembó, venimos de Tacuarembó, y vamos a seguir departamento por departamento porque el país como todo, como 19 departamentos, estamos pidiendo en este proyecto que al sujeto de tutela, que haya ayuda estatal a todos los recursos del país y institución. A cada ONG que representamos, la única, todos hermanados, todos los recursos del país, es la patria. Y los integrantes de esta ONG son todos los animales de nuestro país, todos. Pedimos que haya prisión para los asesinos de animales, para los asesinos de vidas no humanas. Queremos que haya prisión no solamente cuando el asesinato es cometido con graves sevillanas, como un proyecto parlamentario que quería ahora promulgar. Si bien es importante, sería un avance, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque no solo cuando asesinan con graves sevillanas debemos penar. En nuestro proyecto diferenciamos los distintos tipos de biocidio, al igual que los distintos diferentes del Código Penal distingue los distintos tipos de homicidio. Así tenemos el biocidio doloso, culposo, porque no es lo mismo matar a casos a un perro que está atado cuando ocurre la tormenta una noche, como pasó en San Francisco,
pronto de la doctora Ana Rita Colombo. Tenemos actuaciones obligatorias por ley, so pena de multa. Multa tendría para el hospital público con repartición por el país y también para ayuda estatal a los refugios de todo el país. No podemos considerar que un animal en un criadero tenga, como establece la ley de tenencia responsable recientemente reglamentada en 8.431, que tenga cría durante 8 años y medio de su vida, porque consideramos que esto es una explotación. Estamos en contra de la explotación animal precisamente por lo que decimos, no son cosas. Queremos que sean sujetos de tutela jurídica. Nosotros en nuestro proceso pedimos que el animal en criadero tenga 3 crías en toda su vida y luego sea castrado. También pedimos que haya policías y abogados especializados. Y no queremos que se reglamente entonces la tracción asada, sino que se la prohíba, se la sustituya por cosas. Por otro ejemplo, como Fernando Constitución. Queremos que se prohíba la experimentación con animales como se ha prohibido en Europa. Queremos que se prohíba el sacrificio de animales en religiones. Este proyecto fue redactado por 2 abogados en base al estudio de derecho comparado, tomando como ejemplo las leyes europeas y norteamericanas. Por eso pedimos un registro de nacimiento y un registro de defunción, teniendo el veterinario la obligación de informar cuando la muerte es violenta. De ese modo, tendríamos también un registro de biocidios, de asesinatos de vidas no humanas, como recientemente se aprobara en el redactor del Estado Unidos. Esta campaña la venimos haciendo, la vamos a seguir y vamos a ver quiénes quieren firmar el proyecto. Nosotros acá tenemos formularios para que quieran firmar el proyecto, se acerquen y firmen. Estas firmas serán entregadas el 30 de noviembre y convocamos a una concentración pacífica en el Parlamento, salvo a todos y teóricos de video. Queremos que haya por lo menos un representante de cada departamento y una con todos los micrófonos para los 2 parlantes. Cada representante que quiera podrá hacer uso de la ley. Y tiene claro, este proyecto es proteccionista. Lo que se reglamentó es bienestarista. Hay una gran diferencia entre proteccionismo y bienestarista. Bienestarista apunta fundamentalmente al hombre. El proteccionismo apunta completamente al animal. Lo que pedimos es que este proyecto sea promulgado para poder tener con qué defenderlo. Porque hacer cosas, los jueces no pueden impartir una sentencia justa a la hora de dar sentencia con alguien que asesinó animales. Porque haciendo cosas